Hola, me llamo Paula. Aquí también que se ve a mi mujer Díaz. Adiós. Pues nada, esta es Paula y esta preciosidad tiene ya 11 añitos. Yo soy su mamá, soy Candy. Y bueno, contaros que cuando Paula nació, pues traía una sorpresita. Y venía con un cromosoma de más, no traía el pan, traía el cromosoma debajo del brazo, como es lo normal. Y bueno, su nacimiento es de reconocer que fue sobre todo un poco impactante. Impactante porque por el desconocimiento que rodeaba a todo el síndrome de Down. Nunca habíamos tenido contacto con ninguna persona con síndrome de Down, entonces sí que es verdad que al principio nos asustó un poquito. Fuimos en aquel momento bombardeados por todas las personas y todos los que se suponían expertos en la materia, que sabían de qué estaban hablando, bombardeados con todo tipo de cosas negativas. Paula no va a poder, la niña no va a saber, la niña va a sufrir, la niña no hará, constantemente. Vamos, mi cabeza llegó un momento que dijo, no puede ser, esto no es normal, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. No podéis meter a todos los niños con síndrome de Down en el mismo saco. Todos son distintos, igual que somos todos nosotros distintos. Entonces, ¿qué pasó? Pues me puse a buscar algo más que me diera, que me llenara, algo que me llenara, aparte de lo que me decían los médicos y los expertos. Y encontré un método de estimulación, se llama el método Doman. Es un poco estresante el método porque era muy intenso, pero sí muy efectivo. Se trataba de buscar las condiciones óptimas del ambiente que rodea al niño para que el cerebro trabajara de la mejor manera posible. Se trabajaba a nivel intelectual, a nivel fisiológico, a nivel físico, nutricional y social. Y viajábamos cada 6 meses a Filadelfia. A día de hoy estoy muy contenta de haber seguido este método porque creo que mi niña, creo que Paula, es como es una niña despierta y muy inteligente gracias a este método. Bueno, contaros que nuestra experiencia en la escuela empezó un poquito más tarde porque estuvimos haciendo este método hasta que Paula tuvo 4 añitos, con lo cual en educación infantil empezó con 4 años y fue a un colegio concertado. Tuve la maravillosa suerte de contar con una profesora excepcional y una persona de las que hay pocas, y que se preocupó muchísimo, se informó muchísimo, nunca había trabajado con un niño con síndrome de Down, buscó información debajo de las piedras, como quien dice, y bueno, y sobre todo, que es lo que más me impactó a mí y más me llenó, fue que quiso a Paula desde el día que la conoció. La quiso y la quiere a día de hoy y se sigue preocupando. Entonces Paula pasó una etapa en educación infantil fantástica, socialmente hizo muchísimos amigos y claro, como aportó muchísimo a la clase y aprendieron todos muchísimo con ella. Terminó educación infantil, superó todas las expectativas, incluso sobrepasó a muchos de sus compañeros, porque Paula, cuando empezó en educación infantil, entró leyendo y cuando terminó, evidentemente, salió leyendo. Pero bueno, recuerdo que el orientador de turno, cuando terminó educación infantil, nos propuso que la niña repitiera porque era una norma de los niños con síndrome de Down que tenían que repetir, independientemente de si la niña había superado el curso o no lo había superado. Tenía que firmar un dictamen de escolarización también, a lo que me negué rotundamente. No, porque mi niña tenía que repetir algo que sabía hacer, no, porque el resto de los niños no, y mi niña sí, cuando había superado incluso a muchos de sus compañeros. Así que Paula empezó educación primaria, tenía un apoyo de una ATP que la sacaba de clase 2 días a la semana, que lo que hacía era ponerla a dibujar. Era una persona que llevaba cientos de años en el colegio y bueno, tampoco había trabajado con niños con síndrome de Down y Paula era también su nueva experiencia. Paula pasó primero y segundo muy bien,
muy bien, siguió el ritmo de sus compañeros, tenía el mismo tipo de exámenes, tenía los mismos deberes, los mismos trabajos. Tengo que reconocer que con un esfuerzo brutal por nuestra parte, porque Paula, conforme iba avanzando en el colegio, iba necesitando más apoyo, más guía, porque es una niña que en el momento que la dejas un poquito se te despista y se te va. Entonces cada vez necesitaba más y claro, lo que a otro niño le llevaba media hora, a Paula le llevaba 2 horas y media, 3. Entonces a nivel psicológico fue un poco duro, pero bueno, aprobó el curso muy bien, con muy buenas notas y bueno, socialmente increíble. El problema vino cuando pasó a tercero, que nos topamos con una tutora de las que están en su zona de confort, por decirlo de alguna manera, y que optó por la opción de que si la niña no me molesta, pues fenomenal, mientras no me altere la clase. Optó por darle un dibujo a la niña y darla de lado. Sinceramente, la niña empezó a no querer ir al colegio, empezó a llorar por las mañanas, a portarse mal en clase cuando era una niña encantadora que jamás había dado un problema. Cogía su mochila y decía que se venía a casa, mi niña. Entonces, claro, no, la niña no estaba feliz, la niña no avanzaba, era horroroso, pasamos un año horrible y después de muchísimas reuniones, tutorías, jefes de estudio, orientadores, llegué a la conclusión de que la mejor opción para ella, a pesar del impacto social que podía tener para ella, ya que tenía que dejar a sus compañeros, era cambiarla de colegio, era irse a otro colegio. Y porque palabras textuales me dijeron, en este colegio no podemos ayudar a su hija. Entonces me la llevé a otro colegio, a uno público, donde afortunadamente desde el minuto cero, desde antes de conocerla, ya se estaban preocupando de Paula, de la persona, de mi niña. Entonces me encontré con unos profesionales, muy implicados, muy preocupados, pero también muy llenos de desconocimiento en lo que al síndrome de Down se refiere. La tutora que tuvo el primer año fue una persona también estupenda, muy implicada, pero con tan mala suerte que era interina y se marchó. Le costó mucho acostumbrarse también a Paula porque tampoco había trabajado con niños con síndrome de Down. Cuando terminó de acostumbrarse el curso ya estaba súper avanzado y entonces, bueno, tuvo que empezar un poco de cero. Al siguiente, aprobó y muy bien, y al siguiente año otra tutora nueva, otra vez a empezar de cero, porque tampoco había trabajado nunca con niños con síndrome de Down. He empezado también a aprender con ella y ahora estamos en ese proceso de adaptación, aprendizaje y ya va el curso para adelante, como quien dice. Pero bueno, para que el Paula estuviera en este colegio yo tuve que claudicar. Tuve que firmar el dictamen de escolarización que califica a la niña como niña con necesidades educativas especiales, sobre todo porque era la única manera de que mi niña recibiera los apoyos que ella demandaba, porque evidentemente sin ayuda en clase la niña ya le costaba muchísimo seguir el ritmo y sería imposible. A día de hoy la niña tiene sus adaptaciones curriculares, con los cuales la niña está muy contenta, yo estoy muy contenta también. Aunque todavía estoy peleando porque no quiero que la saquen de clase, pero de momento tiene 3 horas de AL, 3 horas de TP y luego tiene 2 horas de refuerzo dentro del aula. Entonces, poquito a poco, con mucha paciencia y bueno, sé que queda muchísimo trabajo por hacer, que tendremos que seguir sufriendo estos altibajos, pero como padres mucha paciencia y mucha empatía con respecto a los profesores, que también tienen lo suyo. Y desde aquí quería hacer como una especie de llamamiento para que en las universidades se impartiera una asignatura
en la que se enseñara a esos futuros profesores a trabajar con niños con diferentes capacidades, ya sean capacidades más altas, más bajas o diferentes ritmos, para que cuando se encuentren con un niño con cualquier tipo de diversidad funcional o con cualquier tipo de problema o llámenlo como lo quieran llamar, sepan cómo lidiar con él y no tengan que perder la mitad del curso aprendiendo con ellos, aunque sí que es verdad que hasta que no trabajas con ellos, no los vives del día a día, no los quieres, no aprendes realmente lo que es un niño con síndrome de Down, un niño con diversidad funcional. Sé que queda muchísimo trabajo por hacer, pero es nuestra lucha como madre, como familiares y como personas, nada más. Y bueno, ojalá algún día la sociedad sea capaz de ver detrás de esos rasguitos tan característicos que a unos les espantan y que a otros les llaman la atención, y que sean capaces de ver a la persona que está detrás y que le den la oportunidad, le den el momento de ser ellos y de expresarse tal cual son, porque aportan muchísimo a la sociedad, te aportan muchísimo como persona. Y yo realmente, en mi experiencia como madre de una maravillosa niña con síndrome de Down, es la cosa más bonita que me ha podido pasar. Es súper enriquecedora. Mi niña es mi fuente de energía, mi niña es el todo, me enseña día a día, es mi profesora y me está enseñando a través de los años a ver el mundo a través de unos ojos que sé yo que si no lo hubiera tenido jamás hubiera aprendido a ver. Es una experiencia increíble, que el síndrome de Down no es tan malo, que se lo digo yo como madre. Muchas gracias y un saludo.